Hola, en este vídeo os voy a contar la apasionante vida de Nikola Tesla. Lo he titulado El hijo de la luz. Ya veréis por qué es tan importante conocer su vida para saber por qué tenemos la vida que tenemos ahora nosotros, todas las comodidades de las que disfrutamos. Ya os comenté algo sobre él cuando hice el vídeo de Thomas Alva Edison, porque al principio trabajó para él, pero después pues acabaron enfrentados. Os voy a explicar lo que es también la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, que os ayudará a entender. Aquí tenemos un átomo. Para los griegos era la parte más pequeña de la que estaba formada la materia. Átomo, incluso en griego, quiere decir indivisible. Pero después se vio que no, que los átomos tenían partes más pequeñas. En el centro había protones y neutrones y a su alrededor giran los electrones. Los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Entonces, la electricidad está en la naturaleza, en algunos animales, en las nubes, cuando hay tormenta, en nuestro organismo también la tenemos, pero producirla de forma artificial era muy complicado hasta que empezaron a producirla. Entonces se vio que al poner cerca de un cable conductor, un campo magnético, un imán, se producía corriente eléctrica. Entonces son los electrones los que se mueven dentro del conductor. Normalmente van del polo positivo al polo negativo. Y esta es la corriente continua, siempre va en ese sentido. Es lo que pasa en las pilas. Por ejemplo, yo tengo esta estrella, enciendo y como hay unas pilas, la corriente siempre va en el mismo sentido, del polo positivo al negativo de la batería. En cambio, en la corriente alterna, ¿qué pasa? Pues que los electrones van cambiando de sentido. ¿Por qué? Porque normalmente ese cable, ese conductor, está cerca de un campo magnético giratorio que se está moviendo. Entonces, por eso van cambiando. La frecuencia con la que cambian se mide en hercios. Si pasa a una frecuencia de la corriente de 60 hercios, quiere decir que se han producido 60 ciclos. En cada ciclo la corriente va pasando positivo-negativo, negativo-positivo. Entonces sería 120 cambios por segundo. Fijaos la diferencia. En la primera siempre van en el mismo sentido los electrones, en la segunda cambia. ¿Qué otra diferencia hay? Pues que en la continua es muy difícil transportarla desde el lugar donde se está produciendo la energía eléctrica a donde se va a consumir. En cambio, en la alterna, en la corriente alterna, se puede producir en sitios más alejados de las ciudades o de las casas donde se va a consumir. Se sube la tensión a alto voltaje, después con un transformador se baja para cuando llega más cerca de donde estamos y ya se consume al voltaje que necesitamos, normalmente 220 voltios. ¿De acuerdo? Aquí tengo también, para que lo veáis, este es un cargador de un móvil, ¿verdad? De mi móvil incluso, el que estoy utilizando. Entonces, aquí también hay un transformador. ¿Qué es lo que hace? La corriente alterna que llega al enchufe, por eso da igual cómo lo pongamos, porque no cambia. Entonces, tiene aquí lo que se llama transformador, hace que cuando la que sale por aquí a nuestro móvil ya sea continua, porque nuestra batería funciona con corriente continua, la pila de la batería de los móviles o de los ordenadores. ¿De acuerdo? Os quería explicar esa diferencia, espero que os ayude. Ahora ya os cuento su vida. Dice, el millonario Elon Musk seguro que admira a este genio, soñador, visionario e inquieto. Su marca de coches eléctricos rinde homenaje a su apellido. Hace ahora 80 años que falleció.
en un hotel de Nueva York. Nació Nikola en Smiljan, un pequeño pueblo croata, en una familia de origen serbio. Era una noche de rayos y truenos, la del 9 de julio de 1856. Pero será el hijo de la luz, su madre predijo. Era el cuarto de sus 5 hijos, 3 hermanas y 2 chicos. Su padre, Milutin, predicador ortodoxo y militar, repetía obras clásicas de pe a pa, que a él también le hacía recitar. Además de leer, del cálculo mental, le inculcó que el esfuerzo y el amor al trabajo eran esenciales para ser algo. Su hermano mayor, Done, era superdotado, lo que a Nikola le generó no pocas frustraciones por las continuas comparaciones. Pero al fallecer temprano, cuando montaba a caballo, todos quedaron desolados. Nikola, como él, también, desde muy pequeño, daba muestras de su ingenio. Creaba y fabricaba objetos, como su abuelo materno. Luchó con la idea de su padre de que fuese al seminario. Su madre Duca, su gran influencia, aunque era analfabeta, amaba las ciencias. Inventaba aparatos pequeños para resolver problemas caseros y se interesaba por los avances de su tiempo. Sin saber leer, memorizaba poemas épicos serbios. Cuando Nikola tenía 3 años, acariciando a Macá, su gato, con la mano, chispas empezaron a saltar. Desde entonces no parará para resolver aquel misterio, la electricidad. Como su padre le dijo que estaba en los árboles, él se preguntaba si el mundo era un gato gigante. A los 16 estuvo muy enfermo, tanto que le prometieron que una vez recuperado estudiaría para ser ingeniero en la mejor escuela del momento, su mayor deseo. Tras 9 meses encamado, curó de su enfermedad, pasó por el ejército y a los 19 años fue a la Universidad de Graz a aprender física, mecánica y matemáticas, sus favoritas. Fascinado por la electricidad, empezó a idear la forma de hacerla llegar gratis a la humanidad. Sin terminar los estudios, que lograse el título no consta en ningún sitio, se fue a Budapest, poniendo en marcha su central telefónica, como jefe de electricistas de la compañía reconvertida, al ser antes de telegrafía. En 1882 a París se trasladó, entrando a trabajar en la sucursal europea de Edison. Paseando por un parque, se le ocurrió la solución a los problemas de transmisión, el motor de inducción y varios dispositivos que usaban un campo magnético que giraba. Lo dibujó en el suelo con un bastón. Al no encontrar financiación para su motor, tras un viaje ajetreado, incluido un motín, a Nueva York llegó al fin, llevando en sus bolsillos 4 centavos, pues en el barco le habían robado las maletas y el dinero que familiares le habían prestado con mucho esfuerzo. Una carta de recomendación de su jefe anterior, Charles Batchelor, para el mismísimo Edison, llevaba bajo el brazo: conozco a 2 grandes hombres y usted es uno de los 2. El otro es el joven de esta carta portador. Y Thomas Alva Edison ese mismo día lo contrató. Al poco tiempo, con su empleador no era buena la relación. El americano, de la corriente continua, introductor y firme defensor. Tesla, para quien la corriente alterna era mejor solución. Edison soñaba ser caballo ganador. No quería perder su fortuna por un empleado recién llegado y comenzó una campaña de difamación que la prensa de entonces, como Guerra de las Corrientes, bautizó. El país entero recorrió.
electrocutando a perros, gatos, caballos, terneros, hasta un elefante, para desacreditar a su contrincante. Se negó a pagarle los dólares que le había ofrecido por resolverle problemas eléctricos, entre ellos de las dinamos del primer barco iluminado, haciéndole creer que una broma le había gastado. Como un aumento de sueldo por su trabajo no consiguió, él mismo se despidió. Pero Tesla no se rendía y fundó su propia compañía, pero a sus inversores no les salían las cuentas con poner su dinero para desarrollar un motor de corriente alterna y lo relevaron de su puesto. Trabajó en Nueva York de obrero, cavando zanjas para sobrevivir, y para la empresa de Edison, su ya competidor. Bueno, os voy a enseñar algunas imágenes. Esta es la reconstrucción de su casa, donde nació, en Esmilda, en esa noche de tormenta de verano. La comadrona dijo: será un niño de la oscuridad, pero su madre dijo: no, será el hijo de la luz. En la puerta hay una estatua. Este es un bolso de artesanía de los que hacía su madre. Ya sabéis que le gustaba inventar cosas para la casa, pequeños aparatos. Aquí le tenemos a una edad mediana, más o menos. Estos son sus padres, sus 3 hermanos. Aquí le tenemos con su familia. Seguramente el hermano ya había fallecido. Falleció a los 12 años, él tenía unos 5, me parece que era. Y se quedó con las hermanas. Aquí en la playa, cuando era joven, le gustaba divertirse, le gustaba salir. También dicen que si le gustaría el juego. Aquí tenía unos 23 años, está muy joven aquí. Y el ajedrez, el billar, y que a lo mejor pues parte del dinero que ganó pues se lo gastaría ahí, pero él también era un utópico, un poco excéntrico, y quería que la humanidad fuese mejor. Aquí tenemos la patente del generador, de su generador para producir energía alterna. Ya sabéis que él combinaba varios imanes, por eso se llama polifásico. Dicen que hacía de 2, lo máximo de 3. Y dicen que todavía eso no se ha conseguido mejorar. Aquí le tenemos también cómo girarían los imanes, y al cambiar el campo magnético va cambiando el tipo de corriente que se produce. Y aquí le tenemos con Edison. Esto ya os lo conté en el vídeo de Edison. La corriente alterna es la que él defendía, AC, otra DC. Tesla trabajó para Westinghouse. Edison tenía su propia empresa, la General Electric. Ya sabéis que cada uno defendía un tipo de corriente. Tesla fue desacreditado por su rival, porque hacía dudar Edison de que si la corriente alterna sería segura, porque él defendía la continua. Luego, Tesla no, pero Edison hizo una guerra sucia, incluso electrocutó a un elefante. En cambio, Tesla incluso se dejó atravesar él por corriente alterna para demostrar que no pasaba nada, le salían los rayos por los dedos. Y como resultado de la guerra de las corrientes, ya sabéis que el sistema de Tesla es el que se emplea en todas las grandes ciudades para distribuir la energía, para producirla y para distribuirla. Y en cambio la corriente continua de Edison perdió esa batalla, como lo veremos en el siguiente vídeo. La corriente continua pues queda reducida a las baterías, a las pilas, a las dinamos. En cambio, la otra es la que llega a nuestras casas y que empleamos con todos los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas. Bueno, espero que os haya gustado. Os cuento en otro un poquito más. Un beso.